Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrolage en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Bienvenidos a la quinta temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal donde encontrarás ideas e inspiración para crecer, evolucionar y reinventarte. Muy buenos días y bienvenidos una semana más a este espacio. En el día de hoy, con un episodio al que hemos decidido titular Romper el silencio contra el abuso. ¿Y ahora lo cuentas? Y es que, a raíz de los testimonios que han salido a la luz en las últimas semanas y que implican al político Íñigo Errejón por un lado y a los raperos Ajax y Proc por otro, me parecía un tema interesante al que dar micro y altavoz. Por ello, hemos invitado hoy al podcast a Eva Gutiérrez, psicóloga y divulgadora, quien además repite por segunda vez en este espacio. Eva, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida de nuevo. Muchísimas gracias a ti, Miriam. Ya te lo he dicho antes, estoy tremendamente contenta de repetir aquí, de volver a tener esta, pequeña charla contigo. Bueno, pues encantados nosotros también de tenerte hoy aquí, además para hablar de un tema delicado, incluso diría un poco tabú, ¿no? Pero que está presente en la sociedad y por ello me parecía importante traerlo a esta conversación, ¿no? En la entradilla mencionaba yo dos casos que han tenido mucha repercusión en las últimas semanas, también porque comprometen a personas de la esfera pública. Pero esta problemática se extiende a todos los niveles, ¿no? Ya sea casos mediáticos, casos anónimos, pero que son igualmente devastadores para quien los sufre. Sí, los casos de abuso, que ahora mediáticamente están varios de ellos en el pil en los medios de comunicación, es más habitual de lo que pensamos. Es más habitual de lo que pensamos dentro de las cuatro paredes de una casa. Abuso sexual, abuso psicológico, abuso social, abuso económico es muchísimo más frecuente de lo que podemos llegar a pensar que se dé en el entorno familiar, en ese entorno que se supone que debería ser el lugar seguro. Sí, es muchísimo más habitual de lo que pensamos. Fíjate que mencionabas algo que me parece interesante, ¿no? Y que nos sirve un poco como para derribar mitos, porque es que se tiende a pensar que los abusos o el acoso, la agresión sexual se da pues quizá en la calle, en esos espacios a lo mejor oscuros, en la noche, y sin embargo, fíjate que las estadísticas dicen todo lo contrario, ¿no? Que la mayor parte de las agresiones suceden en la vivienda, como dices tú, y muchas veces por parte incluso de familiares, de una pareja, de alguien conocido, con lo cual eso acentúa todavía mucho más la problemática y la dificultad de decir, ¿no? O sea, primero, ¿cómo asumo yo esto que está pasando? O sea, alguien que yo tenía plena confianza o que pensaba que me quería me está haciendo esto y Eso después, es. ¿cómo lo cuento? Las estadísticas dicen, y no mienten, porque en consulta también lo vemos, que la mayoría de las veces ocurre en el entorno familiar, por parte de mi pareja o cuando somos pequeños por parte de padres, primos, hermanos, abuelos incluso. Esas personas que se supone que me quieren, a las que quiero, que se supone que son mi sitio seguro, mi lugar calentito, a quien acudir cuando pasa algo, son las personas que no me están queriendo bien, que están abusando de mí. Ostras, y esto cuando ocurre, choca contra todos los valores que tiene la persona. Cuando ocurre en la edad adulta es terrible, pero la realidad es que muchas veces ocurre en la infancia, cuando somos pequeños, en el entorno familiar. Y esto yo cómo lo cuento, esto yo cómo lo digiero, esto yo cómo lo proceso. Si no entiendo, es que ni tan siquiera entiendo lo que está pasando. Y es muy habitual escuchar en consulta personas adultas que no lo han verbalizado jamás, que han sufrido abuso sexual, sobre todo cuando eran pequeñas, cuando eran pues niñas o niños, y no lo han verbalizado nunca, es que nadie lo sabe. O si alguien lo sabe, es que se lo comenté a mi madre o a mi padre, vale, y se habló del tema, no se volvió a hablar nunca más del tema. Es algo que queda, son eventos terribles
que quedan muchas veces escondidos entre las cuatro paredes de una casa y no salen de ahí. Totalmente. Yo creo que luego, Fíjate en consulta ante esto, ¿no? Cuando preguntas, ostras, ¿y quién te cuidó? O sea, quién te cuidó en esto, ¿no? Cuando pasó. Y muchas veces no había nadie que me cuidara. Me tuve que cuidar yo solo o yo sola. Y muchas veces contándolo, ¿eh? Incluso en casos de bullying en el cole. Es que cuando era pequeña o pequeño, es que en el cole, o sea, no sabes cómo lo pasé. Vale, ¿y allí quién te cuidó? ¿Te cuidaron tus padres cuando lo comentaste en casa? ¿Te cuidaron los profesores? ¿Hubo alguien que te cuidó? No, nadie. Tuve que aprender a cuidarme yo solo o yo sola. Es terrible, ¿eh? Es terrible. Queda totalmente escondido y totalmente arrinconado, como tengo que seguir mi vida adelante como si esto no hubiera pasado. Y sí ha pasado. Y es terrible lo que ha pasado. Es terrible lo que ha pasado. Mira, fíjate, ahora mismo me ha venido a la mente un paciente, un chico que me decía en consulta, había sufrido bullying cuando era pequeño y luego había sufrido abuso sexual por uno de sus entrenadores, él era deportista, por uno de sus entrenadores. Y él me decía, es que yo borraría toda mi vida hasta los 22 años. ¡Wow! Borraría todo hasta que cumplí 22 años. ¿Vale? ¿Y qué pasó cuando cumpliste los 22 años? Pues mira que cuando cumplí los 22 años se lo conté a mi pareja y allí empecé a soltar. Y parece que no, pero y empecé a soltar, a soltar. Bueno, pues hasta ese punto, ¿no? Hasta el querer borrar toda mi trayectoria, toda mi vida. Si hubiese una goma mágica, lo borraría todo hasta que cumplí los 22 años y que pude empezar a procesar todo aquello que a mí me ocurrió. Es brutal, es terrible. Muchas veces asociamos pues el maltrato puro y duro a la violencia física, ¿no? A los golpes, a lo que se ve, a lo que es como más palpable. Ostras, pero la realidad es que es muchísimo más habitual, o por lo menos es muy habitual, la violencia psicológica, la violencia sexual, es mucho más habitual de lo que pensamos a simple vista. La violencia social, el que, por ejemplo, mi pareja me impida quedar con mis amistades o me impida quedar con mis familiares, me aísle de mi círculo social. Es muy habitual, pero no se habla tanto de ello. No se habla tanto de ello. Entonces queda muchísimo más escondido, claro. totalmente. Yo creo que aquí también la importancia de indagar en el concepto de violencia sexual, ¿no? Porque, Mm, como tú dices, o sea, todos reconoceríamos una agresión sexual, física, pero hay muchos otros tipos de violencia más imperceptibles, más sutiles. Porque, mm, ¿qué pasa, no? Con tener relaciones sexuales contigo sin consentimiento, mientras estabas, mm, pues, inconsciente, dormida, drogada, alcoholizada. sí. Mm, O qué pasa con esas otras historias que no son tan gráficas, tan visibles, con esas otras sí. formas de violencia que igual no hay cómo tipificar o cómo penalizar, ¿no? Mm. Bueno, yo hablo desde mi punto de vista, porque yo legalmente no tengo ni idea, ¿no? Pero desde el punto de vista de la psicología, es más habitual de lo que a priori parece o podríamos pensar, una violencia sexual muy fea que es me dejo hacer porque si no sé que luego tengo consecuencias. Y las consecuencias iguales que no me dirija la palabra durante no sé cuánto tiempo, que tengamos una discusión, que me intente invisibilizar, incluso que hable mal de mí a mis hijos, a los niños que tenemos en común. ¿Esto hace menos daño que la violencia física? No. Lo que pasa es que es muchísimo más sutil, muchísimo menos demostrable, lo pongo entre comillas todo esto, ¿eh? Muchísimo más sibilino, muchísimo más probable que quede escondidito en las cuatro paredes de nuestra casa. Y muchísimo más probable que yo no hable de ello, pues porque genera muchas veces un sentimiento terrible de vergüenza. ¿A quién le cuento esto? ¿A quién le cuento lo que me está pasando? Y la vergüenza muchas veces está muy conectada con la culpa. ¿Cómo he llegado a esto? ¿Por qué no lo corté antes? La culpa, en terapia se trabaja mucho la culpa, ¿no? Los seres humanos somos muy propensos a culpabilizarnos. Y las víctimas, muchas veces, muchísimas veces, se culpabilizan. Ostras,
Si yo hubiera actuado de otra forma, las consecuencias serían diferentes. Ponemos el foco en la víctima, en mí misma, cuando en realidad el responsable o la responsable es quien me está maltratando, no yo, no la víctima. Y esto se ve y lo vemos socialmente, ponemos muchísimo el foco en la víctima. El caso de Francia de la mujer a la que su marido le drogaba para que, bueno, pues para que otros hombres la violaran, abusaran sexualmente de ella, Giselle Pelicot, seguro que lo estoy diciendo fatal. Yo si me la cruzo por la calle sé quién es. Yo he visto su cara en los medios de comunicación, en redes sociales. Ojo, que es fantástico, ¿eh? Ella, bueno, ha sido una decisión propia de ella y yo le aplaudo y me quito el sombrero, o sea, me parece brutal. Ella ha decidido ir a cara descubierta porque yo no tengo absolutamente nada que esconder, pero los medios de comunicación han puesto el foco en la víctima y yo si me cruzo con sus victimarios, yo no sé quiénes son, no tengo ni idea, absolutamente ni idea. Y esto socialmente está como muy aceptado. Por lo tanto, la víctima se queda como desvalida. Cuando pasa entre las cuatro paredes de mi casa, ¿yo a quién le cuento esto? ¿Cómo verbalizo yo esto? ¿A quién? ¿Quién me va a creer? Total. Mira, tú comentabas este caso y a mí se me venía otro a la cabeza, ¿no? Que es Sí, el caso de la manada, en el que sí, ocurre un poco lo contrario, que en este caso quienes salen a la esfera pública pues son más yo tampoco sé muy bien a nivel legal cómo denominarlo, así que me vais a sí, perdonar en este sentido, pero no sé si eran sí, sí. implicados, acusados, culpables. Pero bueno, igualmente aquí también hay un gran peso hacia la otra parte, ¿no? Porque aunque no saliera a su cara, o sea, yo lo pienso muchas veces y digo, el hecho de encender la tele y ver que se está hablando de mi caso, y claro, por una parte me aliviaría, ¿no? Y diría, jolín, pues al final mi testimonio ha servido para algo, estas personas están pagando por lo que hicieron, incluso le puede ayudar a otras personas que estén en mi misma situación para envalentonarse, ¿no? Y llevarlo a una comisaría y denunciarlo. Pero por otra De hecho, parte, perdona que te corte, así fue, de hecho, ¿no? O sea, el caso fue tan mediático que hubo otra chica, creo que andaluza, no sé exactamente de... Ay, ahora mismo me resbala la memoria. Bueno, pues que conectó con aquello que a ella le había pasado. Perdona que te he cortado, ¿eh? Pero sí, en ese caso, el foco mediático sí que se puso en, bueno, pues en el grupo, ¿no? Que había, bueno, en los condenados, ¿no? Porque finalmente les condenaron. Y sí que marcó un punto de inflexión. En este país cambiaron muchas cosas, pero eso no es gratuito para la víctima. Es decir, que lo que a mí me ha pasado, que es terrible, que me deja en una posición de vulnerabilidad terrible, esté en todas las conversaciones de café de, bueno, del país, porque aquí hubo, bueno, pues un juicio social también, ¿no? Y que haya posiciones a favor y en contra mía, porque hubo mucha gente que nos posicionamos a favor de la víctima, pero bueno, también ahí hubo un movimiento social de por qué te tengo que creer y las redes estuvieron ahí también dando caña y demás, ¿no? Ostras, esto es una revictimización para la víctima. Yo he sufrido un hecho terrible que, bueno, pues que he denunciado y que legalmente sigue su curso, pero encender la tele o meterme en redes sociales o encender la radio o escuchar mi caso permanentemente, esto también me conecta con lo que yo he vivido. Esto también le conecta a la víctima con lo que ha vivido, a la víctima y al entorno de la víctima. En este caso creo que era una chica jovencita, bueno, padres, a todo su entorno, ¿no? Esto es una revictimización. Incluso se vive una revictimización cuando yo denuncio y tengo que ir al juzgado, ostras, a relatar otra vez lo que a mí me pasó. Sí, sí, el sistema tiene puesto todavía, muy puesto, el foco en la víctima. Sí, realmente, yo luego creo que también hay como una pregunta, ¿no? Que ronda en la cabeza de muchas personas y sí, es ¿por qué no se resistió? ¿Por qué no gritó más fuerte? ¿Por qué no peleó? Y claro, a mí esto me parece peligroso porque sí. cuestionar el testimonio apelando a este razonamiento impide que podamos reconocer la verdadera extensión del problema, ¿no? Porque hay muchos otros mecanismos que se mueven detrás y que pueden llegar a explicar por qué actuó, cómo actuó. Sí, pero fíjate, ¿eh? Fíjate dónde ponemos el foco. Los seres humanos, todos, necesitamos entender.
Todos. Necesitamos entender, o sea, necesitamos que alguien nos explique, que tú me expliques el por qué, ¿no? Entonces, tendemos a ponernos en la cabeza de la otra persona para entender el por qué, porque yo necesito entender. Pero, en este caso, me pongo en la cabeza, en la cabecita de la víctima. ¿Por qué? ¿Por qué no huyó? ¿Por qué no gritó más fuerte? ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué? Cuando en realidad, así a bote pronto, carajo, lo lógico es ponerme en la cabecita del maltratador, del abusador. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no respetaste los límites de una persona? Otra vez el foco puesto en la víctima, ¿no? A esta pregunta que lanzas, bueno, en una situación traumática como es esta, nuestro sistema nervioso generalmente tiene como, bueno, pues sigue como varios caminitos, ¿no? Un primer caminito es la lucha, intentar zafarme de la persona que está intentando agredirme, luchar. Otro caminito que podemos seguir es la huida, marcharme. Y otro caminito, el tercero que podemos seguir o que sigue nuestro sistema nervioso es quedarme paralizada. Cuando lucho contra, cuando entiendo mi sistema nervioso, mi cuerpo entiende, ostras, que puedo zafarme de la persona. Generalmente, estamos hablando de una mujer ahora, por ejemplo, generalmente, ostras, pues en fuerza, en altura, en el caso, por ejemplo, que estamos hablando, ostras, pues hay luchar, pues regulinchi. Huir de ahí en un cubículo o cuando pasa en casa, huir de ahí que tengo a los niños acostados y está todo en silencio, pues regulinchi. Muchas veces nuestro mecanismo de afrontamiento es me quedo paralizada y me dejo hacer. Pero fíjate, el por qué, ese por qué que necesitamos entender en todo, en todos los ámbitos de nuestra vida, necesito entender el por qué. ¿Dónde lo pongo? ¿En el agresor o en la víctima? En la víctima. Y es social, hemos aprendido así. Y esto genera, en consulta lo vemos, lo veo, un diálogo interno. ¿Por qué no me marché antes? ¿Por qué hice lo que hice? ¿Por qué no grité? ¿Por qué no me he separado antes de...? Porque me pongo en mí. Cuando en realidad la pregunta del millón es ponerme en el otro, la cabecita del otro. ¿Y por qué me ha tratado así de mal? ¿Y por qué ha traspasado absolutamente todos mis límites? Totalmente. Sí, Es que y creo, perdona, Miriam, y creo que estamos empezando a darle un poquito la vuelta a todo esto. Las redes sociales tienen muchas cosas buenas y muchas cosas malas, pero entre esas muchas cosas buenas es que nos permiten alzar la voz, nos permiten verbalizar situaciones y hacer cadenas de cosas que me han pasado a mí, que igual no las he contado nunca y cuando yo las verbalizo, que igual verbalizarlas es a modo de un tuit allí con una frasecita, otra persona igual se siente identificada porque le ha pasado cosas parecidas, ostras, y vamos verbalizando y vamos compartiendo cosas que nos han pasado. Pero seguimos poniendo el porqué generalmente en la víctima, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues cuando el porqué debería ser en la otra parte, en la persona que ha abusado de la otra. Estoy totalmente de acuerdo y luego porque también los seres humanos no siempre reaccionamos de la forma más lógica o más predecible, ¿no? O Mm, que se espera. Es lo que tú decías, muchas veces se opta por, mira, dejo de resistirme y que acabe este infierno cuanto antes, ¿no? tal cual. Y luego porque también creo que hay mucha confusión en torno al Sí. consentimiento. En este sentido, ha sido muy polémico en los últimos días el interrogatorio que se ha filtrado del juez Carretero a la denunciante Elisa Muriá por el caso Errejón. Y fíjate que yo me he apuntado aquí, ¿no? El juez le pregunta, ¿pero usted le dijo que parara? A lo que Mm, ella responde, sí, le dije que me estaba sintiendo muy incómoda. Entonces el ujú. juez la interrumpe y le dice, no, no, muy incómoda no. Decirle, que me dejes en paz, que no me toques. ¿Dijo algo de eso? Claro, yo no puedo hablar en materia judicial porque desconozco todo lo que ahí se mueve. Yo no sé si Mm, detrás del tono que él empleaba, pues había una estrategia de asegurarse de la veracidad del testimonio o mm, en un renuncio. Yo no lo sé, ¿vale? Es una cosa que no voy a mm. hacer. Pero sí me preocupa un poco lo que aquí se transmite, ¿no? Porque es como que se da a entender que la demandante tendría que haber sido como más tajante, como si no Mm. fuese suficiente decir me siento incómoda. Sí, esto es como antaño,
no vayas así vestida por si acaso. ¿Por si acaso qué? Porque vas provocando. Si vas ropa corta, un escote, porque vas provocando, ¿no? Yo no he seguido muy, muy, muy de cerca el caso, pero sí que he visto, bueno, pues que se ha filtrado en los medios. Yo he visto en el telediario el testimonio de lo que estás comentando, ¿no? El testimonio de la víctima. Ostras, en pleno prime time, ahí a las 9 de la noche, cuando enciendes la tele para ver las noticias, ostras, a una persona que ha denunciado algo muy potente que le ha pasado en su vida. Estamos viendo ahí el interrogatorio del juez a la víctima. Creo que luego también se ha visto la parte de él, ¿no? Pero eso no es una revictimización, otra vez, que socialmente salga a la luz y que todo el mundo sepa lo que está pasando dentro de un juzgado cuando debería ser algo mío. Es un tema complicado, ¿eh? Joder, que socialmente igual nos toca darle una vuelta a todo esto. Pero sí, no he seguido muy de cerca el caso, no he seguido, no sé exactamente cómo ha sido el interrogatorio, sé que ha habido, bueno, pues hay una controversia ahí con respecto a las preguntas y demás, pero otra vez poniendo el foco en la víctima, ¿no? Otra vez poniendo el foco en la víctima. Claro, es que aquí es lo que tú decías, ¿no? Quizá poner el foco en la otra parte, porque, vale, Mm, es verdad que tal vez no lo dijiste con la firmeza que te habría gustado, pero al sí, mismo tiempo sabes que hay algo que no estuvo bien y sabes también que la otra persona debió haberlo sabido sin la necesidad de que, pues, protestaras más fuerte, ¿no? La cosa es, mm, ¿por qué no lo supo? O sea, yo creo que aquí también es como que hemos perpetuado muchos roles, muchos comportamientos dañinos, ¿no? De que la mujer pues tiene que hacérsela difícil y es como el que la sigue, la consigue. Y es por eso que yo creo que muchas veces cuando una mujer se resiste o dice no, algunos hombres pueden pensar que ya está como jugando el papel que se espera de ella. Entonces la mm, realidad es que no, y que creo que es necesario hablarlo porque si no muchos hombres pues no tendrán la posibilidad de saber que algo que ellos consideraban una interacción normal igual no mm. es. Sí, pero fíjate, llevado a mi campo, que es el campo de, bueno, de las relaciones de pareja y demás, ahí lo que se ve en una relación de pareja es una desigualdad de poder. Yo me siento con el poder de hacer lo que quiera contigo. Uf, qué duro decir esto, ¿eh? O sea, cuando he terminado la frase me ha resultado como, pero es así. Y si no quieres, me da igual que no quieras. Tienes que estar dispuesta. Hay una desigualdad de poder. Yo me siento con el poder arriba dentro de la relación. Siento que mi poder está aquí y el tuyo está aquí abajito. Y me da igual que haya un no, que haya que te haya dicho por activa y por pasiva que no, que independientemente de que sea un no, estás posicionado aquí arriba y cuando te posicionas aquí arriba, a mí me estás posicionando aquí abajo. Y en estos casos tan mediáticos, bueno, pues hablamos de ellos y crean un debate social que creo que es fantástico, porque, bueno, pues para que las cosas cambien, algo nos tiene que remover, ¿no? Pero cuando ocurre en las cuatro paredes de una casa, cuando ocurre dentro de una relación de pareja, cuando esto se convierte en una dinámica, en un patrón que se va repitiendo a lo largo del tiempo en mi relación de pareja, ostras, al final el poder dentro de la relación, tú cada vez te sientes que estás más arriba con respecto a mí y yo cada vez me siento que estoy más abajo. Y al final es como una especie no, al final siento una indefensión aprendida que traducido es que independientemente de lo que yo diga o de lo que yo haga, al final el poder lo tienes tú y va a ser lo que tú quieras. Wow. Y vuelvo a repetir, la violencia física es como más evidente no, más evidente, pero el otro tipo de violencias, el otro tipo de abusos que ocurren para la víctima son igual de devastadores que la violencia física. Igual, igual. Incluso, fíjate, incluso muchas veces más porque no lo puedo verbalizar con nadie, no se lo puedo contar a nadie, me genera un sentimiento de indefensión terrible, me genera muchísima culpa, me genera quién me va a creer si yo se lo cuento, qué van a pensar de mí. Por eso que, bueno, pues que haya este revuelo, que tengamos este revuelo social, que tú y yo estemos hablando ahora mismo de esto, que aparezcan los medios de comunicación, que haya cada vez más denuncias, visibiliza un problema con el que llevamos viviendo toda la vida. Y que ojalá nuestros hijos sean capaces de, bueno, pues de verlo desde otra perspectiva y de, bueno, de que las cosas vayan cambiando
pero la realidad es que es muchísimo más habitual de lo que, bueno, pues de lo que cabría esperar o de lo deseable. Total, a mí me preocupa un poco, ¿no? Porque desde la otra parte se Sí, ponen en duda ciertos relatos y claro, sí, se apela un poco a, claro, es que no ha ido a un juzgado, a una comisaría, lo ha mm, denunciado por las redes sociales. Esto, por ejemplo, con mm, el caso de los raperos que comentaba antes, sí, ¿no? Se creó mm, un canal en Instagram que acumula ya un montón de seguidores, donde sí, denuncias, pero claro, en las redes sociales, ¿no? mm, Entonces, claro, desde la otra parte, pues siempre está la cosa de que estos testimonios que son falsos, que buscan a lo mejor pues aprovecharse de la coyuntura, están mm, en los medios. Entonces, claro, me parece un poco peligroso porque yo siempre digo, al final, estamos dando más credibilidad al testimonio en este caso, el agresor, en detrimento de la víctima o de la denunciante, cuando además no es un caso aislado y puntual, es que son mm, muchos acumulados. Entonces, para mí, mm, ya lo que suele pasar es que cuando uno habla, pues bueno, la gente se reúne, investiga, tira del mm, hilo, van saliendo sí, más. Entonces, sí. hombre, sí, presunción de inocencia, pero claro, hasta Sí, un punto, quiero decir. teniendo en cuenta eso que estás diciendo, ¿no? Teniendo en cuenta esa presunción de inocencia, obviamente, eh, es que, ¿por qué no se denuncia más? Pues por muchas razones, obvio. Hay violencia que es muy difícil de demostrar a ojos de un tercero. Y luego no nos olvidemos de la revictimización que muchas veces, muchísimas, hace el propio sistema. Yo ahora mismo estoy trabajando con una chica que es una chica jovencita que denunció a un familiar suyo por abuso sexual dentro del entorno familiar, obviamente. Bueno, pues los hechos ocurrieron hace 2 años y el juicio todavía no se ha celebrado. Con lo que eso supone, con lo que supone, primero contarlo en casa, que en casa te crean, te cuiden, que en casa lo bajen a tierra y vean lo que hay. Vamos a ser claros. Luego, ostras, ir a denunciar y luego todo el proceso que ello conlleva antes del juicio, ¿eh? Antes. Todo el proceso que eso conlleva. Y luego enfrentarme a un juicio y enfrentarme a una sentencia que no sé cómo va a ser. Porque muchas veces, ¿cómo demuestro yo esto que me ha pasado? Y ojo, obviamente la presunción de inocencia está ahí. Obvio, por supuestísimo que sí, por supuestísimo que sí. ¿El sistema tendría que ser más rápido? Pues claro que sí. ¿Hay casos que tendrían que ser tratados de otra manera totalmente, absolutamente diferente? Sí, claro que sí, claro que sí. Pero la realidad es la que vivimos. El sistema es el que tenemos, vivimos en la sociedad en la que vivimos y tenemos las herramientas que tenemos. ¿Por qué no se denuncia más? Pues por muchas razones. Una de ellas estas. Ostras, que la gente alce la voz en redes sociales a mí me parece potentísimo, potentísimo, porque estamos abriendo, hay un debate social. Tú y yo estamos hablando de ello. Podemos estar a favor, podemos estar en contra. A mí eso, sinceramente, me da igual. Hay un debate social y eso es fantástico. Porque si hay un debate social, si estamos a favor, en contra, si estamos debatiendo, si estamos opinando, algo nos está removiendo, algo está empezando a cambiar en nosotros, ¿eh? No estoy hablando del sistema, de lo legal, ¿eh? Como sociedad, algo está cambiando. Cuando nuestras abuelas eran jóvenes, en tiempos de nuestras abuelas, ostras, la violencia dentro de la pareja pues estaba normalizada. Ahora lo vemos como un disparate, ¿no? Ostras, no, es un disparate. Ahora lo vemos así. Pero esto es de antes de ayer, ¿eh? Lo que han vivido nuestras abuelas, esto es de antes de ayer. La sociedad va cambiando. A medida que la sociedad va cambiando, bueno, pues las leyes van acompañando a la sociedad. Que se genere un debate, para mí es fantástico. Abrir melones siempre es fantástico. Independientemente de que la persona que tenga enfrente no esté de acuerdo conmigo. Pues claro, eso es lo normal, pero que las redes sociales sirvan como altavoz. Ostras, bendito altavoz, ¿no? Simple y llanamente para mí que una víctima que igual no se lo ha dicho nunca a nadie lo que ha sufrido, que no lo ha podido verbalizar, no se lo ha podido compartir a nadie, ni a su madre, ni a su entorno, perdón, más cercano, y que se sienta identificada con un tuit y que comparta, ostras, pues a mí también me pasó y tal. O sea, que simplemente sentirme muy identificada con algo que a mí me ha pasado y que le ha pasado a más gente, eso es brutal. Eso es brutal. Lo que no se habla no existe.
lo que no verbalizamos muchas veces lo tenemos ahí escondidito, como en una caja de zapatos que hemos metido ahí lo que nos ha pasado, hemos cerrado la cajita, nuestra mente la ha guardado ahí en un cajoncito, no la ha olvidado, pero la ha guardado ahí y nosotros seguimos nuestra vida como si nada hubiera pasado. Pero sí ha pasado, carajo. Lo tengo ahí guardadito, pero está. Y de repente sale. ¿Por qué sale? Pues mira, muchas veces sale por las cosas más tontas del mundo mundial, porque veo un tuit y me conecta con algo que yo he vivido, porque estoy viendo una serie un domingo por la tarde tumbada en el sofá, estoy viendo una serie en Netflix y de repente me siento identificada o algo me hace clic con algo que le está pasando a uno de los protagonistas y digo, me cago en la leche. O sea, por lo que seas, siempre hay como un clic, un punto de inflexión que cada persona tiene el suyo y hace que, ostras, me sacuda emocionalmente. Bueno, pues benditas redes sociales sí sirven para eso. Totalmente, estoy al 100% de acuerdo y me ha venido a la cabeza, ¿no? Una frase que me dijo alguien que pasó por aquí y es, no ¿Sí? necesito pensar igual que tú para entenderme contigo. Y al final creo que es Me encanta. importante, ¿no? Porque Mm, creo que se está generando como una guerra de sexos, ¿no? Parece que cuando uno gana algo en materia de leyes lo pierde el otro y viceversa. Entonces se polariza mucho todo este asunto. mm. Y creo que Sí. es importante, como tú dices, hablarlo también porque te hace sentirte identificada, ¿no? Si lo has vivido, Mm, y se crea como una oleada de, venga, ya ha abierto la vida a una persona y esto es mm, un poco imparable, ¿no? Que salgan más casos, que se alce la voz, porque como tú dices, al final es un mecanismo de defensa, ¿no? Muchas veces sí. es tan doloroso que pueden haber vivido ciertas personas que prefieren, pues, oye, me silencio, no cuento nada y si no lo cuento no existió. Pero sí, y en algún momento va a reaparecer porque está ahí como Mm, escondidito en el cajón de las vergüenzas, pero va mm. a haber algo que lo destape. Entonces, Pero ojo, ojo, ese mecanismo de defensa es súper útil, porque ese mecanismo de defensa que tú has puesto en marcha de forma, de forma inconsciente muchas veces, te ha permitido, bueno, pues mal que bien, bueno, ir surfeando las olas de tu propia vida. Y eso es fantástico. Mal que bien, bueno, pues viviendo y sigues adelante. Y eso es maravilloso. Pero llega un momento y cada persona tiene un momento distinto. Aquí no hay una ley que sea para todo el mundo el mismo, que ese mecanismo de defensa ya no te sirve. Ya no lo puedes tener ahí aparcadito. O sea, ya no lo puedes tener porque te molesta. Yo siempre digo que los mecanismos de defensa son como una especie de autointerruptores que todos tenemos, que cuando algo nos ocurre que nos desborda emocionalmente de manera brutal, ponemos en marcha para silenciar el dolor, negar lo que me ha ocurrido, no hablar de ello, seguir como si nada, ¿vale? ¿Sirven los mecanismos de defensa? Sí, un sí rotundo, pero rotundo, sí, pero sirven hasta que me dejan de servir. Porque llega un momento que ese interruptor, por mucho que yo lo pulse, ya no hay tu tía María, ya no funciona. Y entonces se desata en cada persona de una manera totalmente diferente, pero muchas veces, dormía súper bien y de repente tengo unas pesadillas y un insomnio brutal o me duele muchísimo, tengo muchísimos problemas de estómago, me he hecho un montón de pruebas, y los médicos ya me están diciendo que no tengo nada. O sea, sale de forma muy variopinta, de forma muy distinta a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es emocional, sale de alguna manera, porque esos mecanismos de defensa que nos han servido hasta ahora ya no nos sirven, nos dejan de servir. Entonces, ¿son útiles? Sí, muy útiles. Dejar la cajita de zapatos tapada allí en la estantería de mi mente y sin abrirla, ¿es útil? Sí, es útil, hasta que deja de serlo. Y cada persona tiene un proceso distinto, cada persona lo vive de una manera diferente. Yo siempre digo, no hay dos personas iguales y no hay dos procesos iguales. No existen. Pero una vez de que aquella caja se abre, hay que atenderla, porque es tuya. totalmente. Y si de Mm, algo sirve, fíjate, recopilando una frase que también me dijiste en la anterior entrevista, ¿no? Si de algo te sí. sirve una relación tóxica es saber a dónde no vas a volver ni por asomo, ¿no? Entonces, Mm, también, yo sé que
es complicado poner este punto, porque al final no es gracias al dolor que aprendes, es a pesar del dolor que aprendes, porque Eso es. ojalá esto no se repitiera nunca, ¿no? Pero sí que creo en la necesidad, como tú dices, de contarlo. No quizá a cualquiera, sino en espacios seguros, será terapia, será alguien de máxima confianza, no lo sé. Mm. Pero sí que creo que es muy importante en este caso la labor que pues vosotros hacéis en materia de psicólogos, ¿no? Para tratar el trauma en estos aspectos, porque Sí. las secuelas que sufre una persona que ha sido abusada o acosada, pues, hombre, son complejas, ¿no? Sí, yo esto siempre lo digo, hablarlo, verbalizarlo, contar hasta donde tú quieras contar, ¿eh? Y lo que tú quieras contar, es decir, tú no te tienes, o sea, no te tienes por qué abrir en canal allí, no, hablarlo y decir hasta donde tú quieras. Muchas veces la persona simple y llanamente por verbalizarlo es como si de una mochilita imaginaria que todos llevamos, que es nuestra propia mochila emocional, de repente hubiese quitado esa persona un montón de peso. Ostras, fíjate qué tontería. He hablado con mi mejor amiga o se lo he dicho a, qué sé yo, a una compañera de trabajo o a mi madre o a mi padre y de repente me siento como, es muy habitual, ¿no? Te reirás de mí, pero me siento como más ligera. No, no, no me río de ti, es que te sientes más ligera. Es que has empezado a abrir esa mochila que pesa un montón a la espalda porque llevas con ella un montón de tiempo y las piedritas han ido, bueno, has ido llenando más de piedritas esa mochila y de repente has abierto la mochila y has sacado una piedrita pequeña o grande, me da igual. Has empezado a sacar. Ya has empezado a hacerlo real. Has empezado a hacer real que la llevas. Es tuya y la llevas. Y una vez de que la abres, vale, vamos a empezar a sacar piedritas de aquí. Vamos a empezar a trabajar toda esa parte emocional, toda esa parte cognitiva y de pensamientos, toda esa parte física, porque muchas veces, como comentábamos antes, ostras, es que hay una parte ahí física también brutal que tenemos que atender y también vamos a atender esa otra parte, que es esa parte social que todos tenemos. De a poco, cada uno lleva su propio proceso, pero verbalizarlo, hacerlo consciente es el primer paso y no es ninguna tontería. Y si para hacerlo consciente lo he hecho consciente a través de una red social, bendita red social, sinceramente. ¿Por qué no lo he denunciado antes? Pues por 1.000 millones de cosas. Por 1.000 millones de cosas. Seguro, seguro. ¿Y por qué no denuncia ahora? Pues mira, por otros 1.000 millones de cosas, por lo que sea. Yo como psicóloga, pues bueno, pues al final es lo que me toca, ¿no? Como psicóloga, bueno, lo has verbalizado, has conectado con algo, ha habido como un punto de inflexión en tu vida, ¿vale? Pues vamos a trabajar a partir de ahora. Porque, bueno, como tú decías, ¿no? Para atrás ni para coger impulso, pues bueno, ya sabes de dónde vienes. Por lo menos ya sabes que hay un porqué, ¿no? ¿Por qué estoy así o por qué me siento así? ¿Vale? Pues a partir de ese porqué, que seguro que hay más porqués, pero bueno, a partir de ese porqué ya tenemos, bueno, pues una casillita de salida, vamos a tirar para adelante. Pero no es fácil. Es que parece que, lo digo así, parece que esto es como jugar a la oca, ¿no? La casilla, no, 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 no es fácil, es muy complicado, es muy complicado. Y socialmente todavía tenemos muchísimo camino por recorrer, muchísimo. Yo cuando voy a dar alguna formación a sobre todo cuando voy a algún instituto, algún centro educativo así con gente más joven, con adolescentes ya, bueno, pues mayorcitos, pero adolescentes todavía, está todavía muy interiorizado unos roles muy tóxicos, ¿eh? Está muy interiorizado, no siempre, ¿eh? Claro, generalizar es muy peligroso, pero está muy generalizado ese rol de macho alfa y ese rol de mujer, y lo pongo entre comillas, sumisa. Entre comillas, por favor, entre comillas. Pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. Mucho, mucho. Y esto es educación también, ¿eh? Esto es educación. Total. Entender que mis derechos terminan donde empiezan los tuyos. ¿Por qué te tengo que respetar? Mira, pues porque somos personas y por el simple y mero hecho de que somos dos personas, nos merecemos respeto todos y tenemos derecho a ese respeto.
Mm. Y un no es un no. Un no no es un sí. Un no es un no. Totalmente. O sea, yo creo que ahora estamos en un momento en el que muchos hombres se están sintiendo un poco perdidos, que no saben cómo actuar. Creo que se les está diciendo todo lo que hacen mal, pero quizá lo que les falta son modelos a seguir, o sea, ¿sabes? Sí, Como nuevos referentes y también, por supuesto, aquí la responsabilidad de cada uno de estar dispuesto a revisarse, ¿no? Con las mochilas que traemos, cada uno con nuestro sí, estilo, ellos y nosotras, ellos en su papel, como tú dices muchas veces, de machos, de que se les han sí. escapado las emociones y nosotras en el Mm, papel más sumisas o mm, complacientes o lo que sea. Y mm. fíjate que empezábamos el episodio, ¿no? Con este título, Romper el silencio contra el abuso, y esa frase de Sí. y ahora lo cuentas. Y a mí me Mm, gustaría como terminar quitando peso, ¿no? A esa pregunta que a veces se tiene como tanta inquina de ¿y ahora? Porque, sí. bueno, el contarlo más pronto o más tarde no invalida el testimonio y yo creo No. que hay muchísimas razones, como tú dices, por las cuales Mm, la persona decide callar. A veces es pues por vergüenza, por miedo, por temor a la represalia, sobre todo en el entorno laboral o sí. si se parte de alguien con abuso de poder. Mm, En fin, hay miles y miles de motivos, pero que para mí siempre lo importante será, como tú dices, el poder de las palabras, normalizar este tipo de conversaciones y sí. que poco a poco pues sirva, no sé si para erradicarlo, pero al menos minimizarlo. Así que bueno, esta es mi conclusión del pequeño ratito que hemos estado, que me hubiera gustado que fuera más, porque siempre es un placer compartir contigo. Pero antes de irnos, pues me gustaría que dieras tu propio colofón, ¿no? Que dieras un mensaje a las personas que nos están escuchando y que se hayan podido sentir identificadas o identificados en este tema y que por supuesto que les digas dónde pueden seguirte, encontrarte y saber más de ti. Bueno, yo como colofón, como rayito de luz y de esperanza, ¿no? Yo creo que se atisban, y creo que ya es patente que se atisban nuevas masculinidades, que eso también es otro temazo, nuevas masculinidades. Creo que todo lo que genera debate social, que tú y yo hoy estemos hablando aquí, que sean conversaciones de café, creo que es fantástico. Em, Creo que el quid de la cuestión, como en todo, está en la educación. Yo tengo 3 hijos que estudian, como todos los niños de todos, matemáticas, ciencias, inglés, siguen estudiando lo mismo que nosotros hemos estudiado cuando éramos pequeños. Y aunque después de la pandemia la educación emocional, bueno, pues ha empezado a coger peso, todavía hay mucha carencia. Creo que todo empieza ahí y creo que cuando como sociedad nos demos cuenta de que la educación emocional, aprender a querernos nosotros mismos y a los demás, debería pesar lo mismo académicamente que las matemáticas, creo que ahí ya, o sea, seamos la pera limonera. Pero, pero pasito a pasito. Yo sí que empiezo a ver atisbos de que la cosa, bueno, pues va a ir cambiando. De a poco, ¿nos gustaría que fuera, bueno, más rápido? Sí, pero va cambiando. Se me ha hecho cortísimo, siempre se me hace cortísimo. La otra vez también lo comentamos. Da para mucho todo esto. Podríamos estar hablando horas y horas. Pero es un placer siempre estar contigo, Miriam. Yo estoy por las redes sociales, estoy como @evapsicología, por ahí ando y nos vemos por ahí y volvemos a hablar cuando tú quieras. Pues recojo esa invitación porque para mí siempre es un placer charlar contigo. Creo que esto da para mucho, como dices tú, y se nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero Mm, tendremos más oportunidad seguramente ¿vale? de incidir en este tema. Así que mil gracias por habernos acompañado en el día de hoy, por estos minutitos de charla que creo que han sido súper inspiradores, aportan mucho valor. Y a todos vosotros, gracias también por habernos acompañado. Si os ha gustado este episodio, os animo también a escuchar el 167 del podcast, donde hablamos también con ella, Eva Gutiérrez. Os dejo enlace en las notas del podcast. Recordaos que con vuestras suscripciones, comentarios y valoraciones desde la plataforma donde me estéis escuchando, me ayudáis a que la comunidad crezca y a que más entrevistas como esta sigan siendo posibles. Y hasta aquí el episodio de hoy. Os mando un abrazo enorme y nos escuchamos próximamente en una nueva entrega del podcast. Un beso y hasta pronto.